presenta a Rafa Guerrero en un ámbito cofrade en Cádiz es de perogrullo, pero bueno, a mí me ha tocado el rollo. Es un hombre que en el ámbito profesional pues pertenece a uno de los bufetes de más prestigio de la ciudad y es conocido en su ámbito profesional pues de uno a otro rincón de Cádiz. Y en el ámbito cofrade, pues ¿qué vamos a decir? Él dice que tiene un amor que es amargura, y si amargura es un amor, entonces no sé lo que es servita, pero bueno. Es vicedirector del diocesano, ha sido miembro de este Consejo Local de Hermandades y es prior un día sí y otro no de Servita, que ya sabéis que es una de las cofradías señeras de esta ciudad. Yo, como prior que él, le pediría que comenzáramos esta charla que va a tratar sobre el pasado, el presente y el futuro de las normas diocesanas, pues que iniciemos esto con una oración. Así que cuando tú quieras, tienes la palabra. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que ella nos proteja a todos. Entre todos, cuantas dudas podamos tener sobre la normativa diocesana, la que afecta del devenir diario de nuestras hermandades y cofradías, y plantear aquellas dudas que podamos tener. Yo intentaré resolver las que conozca y las que no, bueno, os prometo a anotarlas y en su momento pues hacer la consulta oportuna. Toda la normativa diocesana que vamos a ver es lo que siempre se ha denominado las relaciones entre iglesia y cofradía. Las hermandades y cofradías somos, como todos conocemos, asociaciones públicas de fieles cristianos, que debemos tener claro que pertenecemos a la iglesia. Debemos sentirnos iglesia, estar plenamente integrados en la dinámica de la iglesia local y por tanto en sus planes pastorales y en los planes también de cada uno de la parroquia en la que cada uno tiene su sede. Y ello, no nos olvidemos, también conlleva el estar coordinados por y con la autoridad eclesiástica. De ahí que más que lo que siempre se ha venido a denominar relaciones entre iglesia y hermandades, yo lo denominaría mejor la relación de las hermandades dentro de la iglesia y con el resto de la iglesia, porque somos iglesia y debemos sentirnos orgullosos de decirlo con total seguridad. Somos parte integrante de la iglesia y además una parte muy importante, sobre todo en nuestras diócesis del sur. Por lo que respecta a la diócesis de Cádiz y Ceuta, hemos de tener en cuenta que actualmente existen 183 hermandades y 13 consejos locales, lo que supone más de 100.000 hermanos y hermanas de nuestras hermandades y cofradías, por lo que ello conlleva de obligación para las juntas de gobierno de nuestras cofradías de evangelizar a tantas personas cercanas a nosotros. Somos los primeros que estamos a pie de calle, los que estamos más cerca de nuestra gente, de nuestro barrio, a los primeros que normalmente acuden cuando tienen problemas. Por eso deben de ver en nosotros esa iglesia cercana que acude a ellos, no solo como ayuda, sino también para, dando gracias a Dios por su amor y su devoción a los titulares, hacer que ese amor y esa devoción dé fruto por medio de la formación y dé fruto también en el ámbito de la acción caritativa. Con este sentido y esta principalidad es por lo que debemos ver las normas diocesanas. Pues bien, todos conocéis que actualmente existe un estatuto base que fue aprobado por decreto de nuestro anterior obispo, don Antonio Ceballos Atienza, tan grato y cariñoso recuerdo, en cumplimiento de la disposición 13ª de la Constitución Sinodal sobre la religiosidad popular. Han pasado desde entonces 15 años. 15 años en los que ya pues, se ha estimado que había que hacer una revisión de dicho estatuto base, pues teniendo en cuenta la falta, las lesiones, las lagunas, que se han podido ir viendo durante este tiempo de puesta en práctica del mismo. Y hablamos de revisión, que nadie espere nada trascendental, nada
espectacular. No se trata de una modificación sustancial del Estatuto Básico, sino que en su conjunto, pues, parece que ha sido útil, pero teniendo las lagunas, como decimos, que se han podido observar con su puesta en práctica. En primer lugar, me gustaría hacer un pequeño repaso de algunos temas del Estatuto Base que nos vienen dando problemas, tanto en la aplicación como cuando procedemos a revisar los estatutos particulares y los reglamentos del régimen interno. Son cuestiones que a algunos les parecerán muy básicas, pero que, como ya os digo, en mi caso que estoy dentro del secretariado, que me encargo de la revisión de estatutos y reglamentos, pues observo que no se tiene tan claro como puede parecer por parte de algunos. Y como en un momento tampoco creo que sea pues muy costoso el recordarlo. En cuanto a los cultos externos, tener en cuenta que aquellas salidas procesionales, vía crucis, rosarios públicos que estén recogidos en el estatuto particular, no hay que comunicarlo al secretariado. Se rigen por dicho estatuto particular, por el reglamento del régimen interno y se coordinan normalmente con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Todo otro culto externo, de la índole que sea, incluyendo los traslados a otra iglesia o a otra parroquia para celebrar algún culto, para algo extraordinario, todos han de comunicarse al secretariado, porque el culto reglamentario pues necesitan de la aprobación del delegado episcopal. Además, y esto es algo que no viene en la norma, que no viene haciéndose, pero que los más antiguos lo sé que siempre se ha hecho, pero últimamente no se viene haciendo. Cuando en uno de esos traslados, en uno de esos cultos extraordinarios externos, se traspasen los límites de otra feligresía, hay que comunicarlo al párroco de esa feligresía afectada para su conocimiento. Algún malestar se ha producido cuando no se ha llevado a cabo esa comunicación. En cuanto a los estatutos y reglamentos, cualquier modificación de los estatutos o reglamentos necesitan de la aprobación. Si es reglamento del delegado episcopal, si es estatuto del obispo. Hace un momento antes de entrar, lo hemos estado comentando, por eso se insiste en que no se dejen constancia en los estatutos y en el reglamento cuestiones menores, cuestiones temporales, cuestiones que afectan a un problema de momento, porque después de esa modificación conlleva una serie de trámites y sobre todo si está en el estatuto una serie de trámites más importantes y más lentos, pues necesitan la aprobación del obispo. Distinciones honoríficas, otras cosas que también estoy viendo en los reglamentos que no se recogen. Las distinciones honoríficas, tanto darlas como recibirlas, como los hermanamientos, necesitan de la autorización del delegado episcopal. Y si ese hermanamiento se realiza como una institución, sea religiosa, de otra diócesis, la autorización del obispo, porque tiene que coordinar la aceptación de ese hermanamiento con el obispo de la otra diócesis. Si es de esta misma diócesis, autorización del delegado episcopal; si es de otra, autorización por parte del obispo. Otro punto que me gustaría recordar sobre los hermanos. Veréis, me vais a permitir que diga algo que os puede parecer de perogrullo, pero que incluso va a dar lugar a la revisión de una nota a todas las hermandades y cofradías, porque nos hemos encontrado con casos. Para que una persona pueda ser hermano de una de nuestras hermandades, debe estar bautizado. Es decir, debe de exigirse, en caso de no tenerlo totalmente claro, la partida de bautismo para que pueda admitirse como hermano a una persona. No pueden ser miembros de nuestras hermandades y cofradías personas no bautizadas, porque somos asociaciones públicas de fieles católicos. No somos una asociación cultural, folclórica, ni nada por el estilo, sino de fieles católicos que hay que estar bautizados. Os puede parecer extraño, pero es que se nos han dado casos aquí mismo en la diócesis de personas que no están bautizadas y que son o se han admitido como hermanos. Un tema que también da muchas dudas, porque plantea muchas dudas, es el tema de los cabildos. Vamos a ver, los cabildos ordinarios y extraordinarios no hay que pedir autorización al secretariado para realizarlo. De los cabildos ordinarios y extraordinarios, lo único que hay que hacer los 15 días siguientes a su celebración, remitir al secretariado el acta del cabildo. ¿Vale?
acuerdos que se hayan adoptado. En cuanto a los cabildos ordinarios, aquí empezamos a ver una de las novedades, por decirlo así, que se van a incluir. Aunque hasta ahora no era obligatorio, en la reforma de las normas que se va a realizar, dentro de los puntos esenciales del cabildo ordinario se van a incluir los ruegos y preguntas. ¿Por qué? Pues porque entendemos que el cabildo ordinario es el cauce normal para que un hermano pueda conocer o pueda preguntar las cuestiones que estimen importantes en cuanto a la vida de la cofradía. Por eso, si pedimos que a partir de ya, en los próximos cabildos que tengáis pensado celebrar, cabildos ordinarios, se incluya ese apartado de ruegos y preguntas, porque a partir de la revisión, como digo, va a ser obligatorio. En cambio, en los cabildos extraordinarios, no, en los cabildos extraordinarios lo único que hay que pedir, lo único que se pueden tratar son aquellos puntos del cabildo extraordinario. No sé si... Sí, pero esos ruegos y preguntas de para el acta y hacerlo constantemente. Sí, claro, que hace el acta de todo lo que transcurra en el cabildo. El acta tiene que ser un fiel reflejo de lo que ha ocurrido en la reunión. Está en el orden del día, no podrá llevarse a un punto de otro cabildo. Una cosa es que se incluyan los ruegos y preguntas y otra cosa que los ruegos y preguntas no se puedan incluir acuerdos que no estén anunciados a los hermanos. Pero que sí se incluye el ruego y preguntas y se recoge lo que sea, y si es un tema a tratar con el cabildo para que convocar o llevar a otro cabildo ese. Que sea también como un punto más de orden del día, porque tras la aprobación pues vendrá como norma imperativa poner el ruego y pregunta. Cabildo de elecciones. Como luego veremos, los cabildos de elecciones es el apartado del estatuto que ha dado lugar a la inmensa mayoría de las propuestas de modificación que se han recibido, como más adelante veremos. Algunos extremos debatidos o con dudas. Primero, la notificación del inicio del proceso electoral. Hasta ahora, efectivamente, cuando hemos visto el problema, hemos comprobado que el estatuto base no viene expresamente recogido que hay que notificar de forma fehaciente a los hermanos el inicio del proceso electoral. Pero bueno, entendemos que es de lógica que todos los hermanos deben de conocer ese inicio del proceso electoral, porque si yo no sé que se inicia el proceso, ¿cómo sé cuándo puedo ir a comprobar el censo o cuándo tengo que presentar, si tengo intención de presentar una candidatura? Ya ahora se va a recoger expresamente, pero bueno, como digo, entendemos que es de lógica que a todos los hermanos haya que comunicarles de forma fehaciente ese inicio del proceso electoral. ¿Qué es fehaciente? Pues hasta ahora nada más que teníamos un medio, que era la carta a los hermanos, pero bueno, yo creo que tenemos que empezar a trabajar muy en serio con el tema de los correos electrónicos. Correos electrónicos que den los hermanos y por medio del cual se le puede notificar. El correo electrónico tiene dos ventajas, una la inmediatez y otra, tampoco la olvidemos, la económica, ahorrar lo que es la carta. Sí tenemos que tener en cuenta, respecto a los correos electrónicos, el tema de la protección de datos. Hay que recoger a cada, según la ley de protección de datos, habría que recoger a cada hermano un impreso de autorización, comunicándole que sus datos van a constar en el archivo de la hermandad, que ese correo electrónico se va a utilizar exclusivamente para transmitirle notificaciones que sean de la hermandad, no va a ningún tipo de publicidad, ni se va a ceder a ningún otro organismo, ni nada por el estilo. Eso es bueno aprovechar, por ejemplo, no sé, en temas en Cuaresma, que es cuando más hermanos asisten a la cofradía, tanto por los puntos internos como para recoger el control de salida, aprovechar para tener ese papelito, ese documento de protección de datos para que lo firme el hermano y recogido en ese documento de protección de datos el correo electrónico que el hermano designa puede ser un medio fehaciente también para la notificación de ese inicio del proceso electoral. El que no tenga correo o no te lo quiera facilitar, ¿estaría la cofradía obligada a comunicarlo por escrito? Claro. Vale. Claro. Que siempre vamos a tener una bolsa de hermanos, sobre todo personas mayores y eso, que vamos a tener que seguir mandando la carta.
Pero si en vez de mandar 400 cartas, mandamos 100, pues 300 cartas que nos ahorramos. Visto ya, aunque sea desde ese punto de vista pecuniario. Rafael, la carta no es un correo fehaciente. Bueno, sí. Está diciendo Pero fehaciente. lo que no vamos a incluir sería que fuera carta certificada con acuse de recibo y No, es que el contenido, para que sea fehaciente, tiene que certificar el contenido. todos entendemos lo que queremos decir. Pero que vamos a lo mismo, vamos a tener un domicilio que nos va a facilitar el hermano, porque en ese documento de protección de datos va a venir su nombre, su domicilio, su teléfono, todo lo que son datos sensibles que se denominan, su correo, bueno, que tenga que estar. Entonces vamos a utilizar esa dirección de correo. Sí, libre eso le he dado envío a través de las tecnologías. Hay cofradías que están utilizando ya un servicio de WhatsApp, de mensajería. No sé si eso, si el hermano me ha facilitado el teléfono a través de un WhatsApp, también se podría considerar envío de la información, o si la cofradía tiene un perfil de Facebook y yo sé que el hermano es miembro de esa página del Facebook, también a El través tema de de Facebook. Facebook no lo entiendo. El tema del WhatsApp personalizado al hermano. Es un medio de comunicación también. El de Facebook, de luego, no, porque es un medio, una red social que se emite para todo el mundo y lo puedo ver o no lo puedo ver. Pero, aunque yo sepa que tiene Facebook, pero no es su dirección. El teléfono por medio de WhatsApp podría considerarse. En cuanto a, siguiendo con el cambio de elección, en cuanto a el censo, hay que remitir al secretariado tanto el censo inicial como el censo corregido después de las observaciones que puedan hacer los hermanos. Yo diría que en el momento de enviar ese censo corregido podría ser, para evitar después tener que hacer la petición en los 30 días que recoge el estatuto, como ya sabemos la fecha, incluso incluirla ya al enviar el censo corregido, la petición formal de realización del cabildo en la fecha que ya normalmente en ese momento tenemos todo ya sabido. Requisitos para ser candidato. Bueno, los que constan en el estatuto base, los que constan en el estatuto particular. ¿Qué tema es el que se nos ha planteado y se va a aclarar también en la revisión del estatuto? El tema de la confirmación. El tema de la confirmación, en principio, es un requisito inexcusable. Que sea una persona confirmada a la fe católica, quien pueda ser dirigente de una asociación de la Iglesia Católica. Parece también de perogrullo. ¿Qué ocurre? Todos sabemos que se pueden dar las dispensas. Las dispensas siempre que sea una persona o muy poquitas personas, un par de ellas o cosas así, de la candidatura. ¿Qué es lo que se va a incluir ahora? Bueno, para dar esa dispensa, por una parte, va a tener que probarse por parte del hermano que está en vía de realizar la catequesis oportuna para recibir el sacramento de la confirmación, y dos, se va a establecer un plazo en el que se confirme que ha recibido el sacramento de la confirmación, de tal manera que si en ese plazo no se recibe el sacramento, va a poder ser destituido de la Junta de Gobierno. ¿Por qué? Porque hasta ahora, y Antonio lo sabe, se estaba utilizando, o se estaba dando, tampoco vamos a decir que se haga con mala fe, una argucia que es: yo me presento, pido la dispensa de confirmación, soy miembro de la Junta y dentro de 4 años, como ya he sido miembro de la Junta, ya no tengo que volver a presentar la documentación y sigo sin tener la confirmación. En cuanto a esta dispensa también se debe tener en cuenta otra cosa, y ahí es el candidato a hermano mayor y también el director espiritual quien tiene que ver. No es lo mismo la persona católica practicante que se da cuenta, sobre todo en las personas mayores se nos da más fácilmente, se da cuenta que no está confirmado, e inicia el proceso de catequesis para la confirmación,
que la persona que ni es practicante ni es nada y de pronto se apunta, dicho así, a la cofradía y quiere pertenecer a la Junta de Gobierno y quiere pues, tener esa dispensa para ser miembro de la Junta de Gobierno. Y hay que tener mucho cuidado de que, bueno, de que sea una dispensa poco menos que por olvido, no porque uno no sea cristiano practicante. Otro tema que también da algunos quebraderos de cabeza es el tema del voto por correo. Como sabéis, tiene su normativa propia. Lo que va ahora es simplemente esa normativa propia a incluirse dentro del estatuto base. Tengas en cuenta que se nos olvida el voto por correo es potestativo de cada junta de mesa en el momento de la convocatoria del cabildo. No es obligatorio, porque el estatuto base así lo recoge, como potestativo de la junta de mesa. Y otra cosa, el voto por correo solamente puede introducirse en la urna una vez que finaliza la votación. Se nos ha dado, y yo creo que los miembros del consejo que han estado, de estar en un cabildo de elecciones y decir, bueno, pues a esta hora, ahora que hay poca gente, vamos a introducir los votos por correo. No, eso no puede hacerse nunca, porque el voto presencial anula el voto por correo. Por lo cual, solo cuando se termine la fase de voto presencial se podrán incluir aquellos votos por correo cuando el emisor no haya ido personalmente al cabildo a dejar su voto. Y por último, las actas del cabildo habrán de remitirse al secretariado por medio del consejo local. En cuanto a la junta de gobierno o a los apartados de junta de gobierno, hemos sacado los documentos que se envían y que también en algunos reglamentos viene pues, que se envía la memoria para aprobación por el secretariado, ¿no? Son dos documentos distintos. Uno, normalmente hay que remitir la memoria de actividades de la hermandad, pero para su aprobación, el secretariado tiene que aprobar de lo que vaya a realizar una hermandad durante el año, simplemente para su conocimiento. La memoria para su conocimiento. Y en eso, dos detalles que ahí sí se ha remitido ya circular a todas las hermandades de la diócesis. A dicha memoria hay que incluir la Junta, la relación de miembros de la Junta de Gobierno actualizada. Y dos, el censo actualizado del año. Cada año hay que remitir Junta de Gobierno para ver los miembros que siguen, porque si no, no tenemos otra forma de enterarnos, y censo de ese año, para evitar que pueda haber problemas después de hermanos que si tienen la antigüedad o no tienen la antigüedad. De pronto alguien dice que un hermano tiene 3 años de antigüedad y vemos que en los censos de los años anteriores no ha estado, es que no tiene 3 años de antigüedad. Todos saben a qué me refiero con ello. Y por último, en cuanto a lo que es estas notas aclaratorias, el tema de la administración de bienes. Sabéis que existe un decreto del obispado del año 16 sobre administración de bienes, restauración de imágenes y las directrices que han de seguirse según las cantidades económicas que ello suponga y según la importancia artística. En este caso deben de conllevar o bien la aprobación de la Delegación de Patrimonio o bien la aprobación de la Delegación de Economía. Y hecho este repaso así un poco general del estatuto, llegamos al momento actual, con la actualización de las normas. Como conocen el Consejo, y todos lo sabéis, se abrió un periodo de consultas y propuestas en el que llegaron enmiendas de toda la diócesis, pero bastante menos enmiendas de las que parecía que podían llegar en vista a lo que se leía en la prensa o lo que se escuchaba y leía en las redes sociales. Hemos de tener en cuenta, como he dicho antes, que en la diócesis somos 183 hermandades y 13 consejos locales. Pues bien, se recibieron escritos de solo 3 de los 196. 9 de Cádiz Capital y 4 del resto de la diócesis. Estos escritos incluían en total 83 propuestas. Si hacemos un cálculo estadístico, de las 196 entre hermandades y consejos, tocamos algo así como a 0,42 propuestas por hermandad. De esas propuestas,
como dije antes, la mayoría se referían a los mismos artículos, en especial a los cabildos de elecciones, que recibían 67 de las 83 propuestas. Lo que nos da una idea de que el resto del articulado pues apenas ha demandado ningún tipo de cambio por la hermandad de cofradías ni los consejos locales. Para el estudio e incorporación de estas propuestas hemos tenido en cuenta dos premisas. Una, el carácter general del estatuto base, de tal manera que aquellas propuestas que tendían a una problemática más local, más particular de una hermandad, pues no puede tenerse en cuenta. Segundo, la atención a las normas generales de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, las directrices del Obispado, que no podía entrar en contradicción con esas enmiendas que se recibieron. Por ejemplo, no se podía incluir a las juntas de gobierno en el proceso de designación del director espiritual, porque esa es una competencia exclusiva del obispo, que ni siquiera el delegado episcopal puede intervenir en ella. Con lo cual esa enmienda no podía aceptarse. O no se podía admitir la petición de desaparición de la figura del comisario, cuando es una figura que está establecida no ya para las hermandades y cofradías, sino el Código de Derecho Canónico para todas las asociaciones públicas de fe. Son propuestas que si entran en contradicción con una norma general, pues no se puede admitir. Pues bien, como digo, una buena parte de las propuestas se referían a los cabildos de hermanos. Y en esto también se puede pensar bastante sobre el asunto. También hemos partido de dos bases. Uno, la reducción de plazos. Se ha hecho un estudio y una reducción y modificación de los plazos, pero siempre teniendo en cuenta y respetando el derecho de recurso de la candidatura, que no se podía obviar ni limitar. En cambio, se han limitado otros plazos que eran, como veremos un poco más adelante, pues un poco absurdo por su objeto. Y dos, que se ha de trabajar en cada hermandad para la mayor implicación posible de los hermanos. No se puede hacer, no se puede llegar a la desaparición de los pueblos, porque hay que ver que haya vida más allá de la Junta de Gobierno. Por otra parte, también hemos de tener en cuenta que ha habido que introducir algunas modificaciones, digamos, de oficio, aunque no hayan sido solicitadas en ninguna de las propuestas, sobre todo para aplicación de la normativa civil vigente a nuestra hermandad de cofradía. ¿En qué se ha reflejado eso? Pues, en primer lugar, en cuanto a la elección de la hermandad, pues se va a incluir la necesidad de la inscripción en un plazo determinado para que no se eternice en el registro de entidades religiosas, del que hablaremos ahora más detenidamente. En cuanto a dicha elección de las hermandades, pues también todos conocéis que existe una normativa aprobada por el Secretariado en el año 2016 que se va a incluir como anexo al propio estatuto. Y en segundo lugar, se han tenido que modificar los artículos relativos a la publicación del censo, que ya no es tal publicación, sino la puesta en disposición de los hermanos del censo para la comprobación de la persona que va a ver el censo. Y ya el censo no puede estar en la casa de hermandad para que lo compruebe, ni se pueden dar datos de otros hermanos distintos del que comparece. La exposición del censo es lo que puede consistir en que yo llegue con mi carnet de identidad, Rafael Guerrero, está usted incluido en el censo o no está incluido, y puede hacer la reclamación oportuna. No se permite por la ley de protección de datos ningún otro tipo de exhibición. Como digo, aquí me vaya a permitir que abra un inciso un poco amplio, pero que entiendo necesario, y es el relativo a la reglamentación del registro de entidades religiosas. Pues no solo nos afecta a las normas diocesanas, sino que esta en concreto nos afecta, entiendo que mucho. El registro de entidades religiosas depende del Ministerio de Justicia y ya deberíamos de tener cumplimentada tanto la inscripción como la actualización de datos a aquellos que estén inscritos de la hermandad de cofradía en el registro. En el caso de Cádiz vemos que todavía son bastantes las hermandades y cofradías que no están inscritas. Y comprobando, esto nada más que hace falta entrar en la página web del Ministerio de Justicia, comprobando los datos,
diría que prácticamente todas estamos con los datos desactualizados. Hermanos mayores que ya gozan de la presencia del padre, hay todo lo que quiera y más. Es decir, había que haber hecho esa actualización y las que no estén esa inscripción. Pero bueno, si nos sirve de consuelo, pues en la diócesis también hay una gran parte de hermandades que todavía están en el proceso de inscripción. El Real Decreto de 3 de julio de 2015, que es el que aprobaba la normativa del registro, daba un plazo de 2 años desde su entrada en vigor para realizar la inscripción y actualización. Entró en vigor el 1 de noviembre de 2015, pues, con lo cual el 1 de noviembre de 2017 pues ya finalizó el plazo. Pero bueno, tenemos que ponernos un poco las pilas e intentar hacerlo a la mayor brevedad posible. Hemos de tener en cuenta 2 cosas. El hecho de tener un signo quiere decir que tengamos personalidad jurídica. Sí, tendremos todo, pero no es eso suficiente. Y otra cosa, el hecho de que el artículo 2 del Estatuto Base, para tenerlo en el ámbito civil, hay que cumplir todos los requisitos y estar inscrito. ¿Por qué me detengo en este punto y digo lo de su importancia? Porque, por ejemplo, el tema de tener a la hermandad inscrita y a los representantes actualizados va a ser muy importante tanto a nivel civil como incluso a nivel eclesiástico. A nivel civil, porque en cualquier momento un banco se puede negar a abrir una cuenta, o se puede bloquear una cuenta, o se puede negar a conceder un préstamo si la hermandad o cofradía no está inscrita en el registro de entidades religiosas. No tiene personalidad jurídica. Algunos bancos, incluso ya algunas hermandades han tenido problemas por eso. Y no hablemos muy fuerte, pero también en cualquier convenio o subvención con una administración pública, cualquier día de esto nos reciben. Ojo. Y también es importante, como digo, no solo en el ámbito civil, sino también en el ámbito eclesiástico. De tal manera que ya en el obispado se está exigiendo para la tramitación de expedientes que sean importantes rehabilitaciones, importantes restauraciones, adquisición de bienes de cierta importancia, petición de crédito, para todo ello, para tramitar el procedimiento, lo primero que se exige es que la hermandad esté dada de alta en el registro de entidades religiosas. Con lo cual, pues, también tenemos que tenerlo en cuenta, que no podemos encontrar que se paralice un expediente si no estamos debidamente de alta en el registro. Pues bien, viendo los puntos así más esenciales del registro para que todos tengamos, si alguno tiene duda de qué es lo que hay que hacer, pues bueno, hay la obligación, por el título preliminar, de inscribir tanto a las hermandades como los órganos de representación. Aquí en el tema de los órganos de representación, y después del estudio que hemos llevado, entendemos que lo conveniente, cada uno puede inscribir como entienda su órgano de representación, es que esté inscrito el hermano mayor y el secretario. No más. ¿Por qué? Porque si inscribimos la Junta entera y después cualquier modificación en la Junta nos va a dar quebradero de cabeza de tener que actualizar datos. Es una cosa curiosa que es la posibilidad de inscribir con anotación marginal los procedimientos judiciales que afecten al nombramiento de representantes legales. Esperemos que no pase nunca, pero si en algún momento se presenta una demanda por un nombramiento o algo por el estilo, pues la persona o el hermano puede ir a inscribir. Y en el título preliminar también destacar que cada 2 años hay que hacer una especie de fe de vida de la hermandad, comunicando al registro que se sigue útil y en funcionamiento. Las entidades, las hermandades y cofradías, lógicamente hemos de inscribirlo en el apartado de asociaciones con fines religiosos de la Iglesia Católica, y se puede inscribir tanto la fundación, las modificaciones, la identidad de los titulares, la incorporación o separación de federaciones, cuando se habla del registro de federaciones, pues te está refiriendo a los consejos locales, la disolución e incluso los lugares de culto, que aunque no es obligatorio, cualquiera puede también inscribir. Nos inscribiríamos como asociación creada por la Iglesia Católica y hay que presentar original y copia compulsada de una serie de documentos. ¿Qué ha de constar en esa inscripción?
Y lo digo a los efectos también de si alguno está en proceso de modificación del estatuto. Que se incluyan estos datos. Denominación que nos induzca a error o confusión. Aquí nos preguntamos, bueno, pero en todos los municipios pues hay una serie de títulos de hermandades que se repiten. Bueno, pues ahí en el ámbito territorial y en la sede será lo que distinga a uno que otro. El domicilio, pero el domicilio no vale con que conste en el estatuto con sede canónica en la parroquia de San Lorenzo. Ya eso no lo admite el registro, sino que por ejemplo, sede canónica en la parroquia de San Lorenzo, calle San Gato 53. Hay que poner el domicilio concreto a nivel civil, porque es un registro civil, no la sede canónica exclusivamente. Cuanto al ámbito territorial, con el domicilio, pues consta bastante. Fines religiosos, también debe de constar en el estatuto, eso sí consta en todo, porque en el estatuto bastante viene el carácter de fines religiosos, sin ánimo de lucro, que tiene la hermandad. El régimen particular de funcionamiento, pero ese régimen particular de funcionamiento no incluye el reglamento, simplemente lo que hay que mandar, lo que hay que escribir es el estatuto. Y la relación de representantes, como hemos dicho antes. Todo ello hay que remitirlo con un testimonio literal autenticado por notario. Y para ello hemos de presentar los documentos que hay que presentar, los 5 documentos que hay que presentar son el decreto de aprobación de los estatutos, expedido por el obispo, lo tenemos todo. Un ejemplar de los estatutos, en el que debe de constar esos elementos que he mencionado con anterioridad. Testimonio literal de decretos de elección, expedido por la autoridad eclesiástica competente, o en su defecto fotocopia compulsada. Si por algún motivo que ya se ha dado, sobre todo en las inmemoriales y las muy antiguas, no se tiene el decreto de elección, se solicita una certificación de elección al obispado que cubre lo que es el decreto. Y el certificado de fines religiosos que lo emite el obispado. Todo esto, lo que se está haciendo por las hermandades, todo esto se remite al secretariado, allí nos encargamos de enviarlo a la conferencia episcopal, porque hace falta también, y así lo exige la normativa, que la conferencia episcopal autentique que todos esos documentos que vamos a mandar son ciertos. Una vez que se recibe la certificación de la conferencia episcopal, se devuelve a la hermandad y ahí es cuando ya empieza a costar dinero la cosa. Hay que llevarlo a un notario para que sea el notario en escritura pública el que remita de forma telemática al registro la solicitud de inscripción. Puede parecer un pequeño lío, pero bueno, lo estamos haciendo día a día y como siempre digo, aunque somos un poquito allí en el secretariado, para cualquier duda, consulta por medio del consejo, tenéis para ayudar a los que todavía no estén inscritos. Importante que estemos todos inscritos es a nivel de federación, como dice, consejo local, porque en el consejo local deberían de constar, todavía no se han metido con ellos, solo aquellas hermandades que están inscritas, de tal manera que cuando se van inscribiendo hermandades sería como un anexo, como una nueva integración en el consejo local. Como digo, no se está metiendo con el tema, pero cuanto antes lo legalicemos, pues mucho mejor. La modificación de los estatutos es, aparte de la inscripción, el otro hecho que tenemos que inscribir cada vez que se modifique el estatuto. El estatuto, no el reglamento del régimen interior. Por eso hemos de tener un especial cuidado en el estatuto de no incluir títulos, fechas, cosas que puedan ser modificables en breve, porque os recuerdo que cada modificación también hay que remitirla por vía de notario y cuesta dinero. Y por último también es inscribible lo que es la designación de nuevos representantes. Aquí hay que tener en cuenta que el reglamento da un plazo de 3 meses desde la aprobación de la elección de representantes para su inscripción. Ojo, cumplamos con ese plazo porque podemos encontrarnos que fuera de esos 3 meses no se admita
y haya que celebrar un nuevo cabildo. Por cuanto que para la inscripción de representantes hay que juntar el acta del cabildo con la fecha y con la fecha de aprobación por el obispo. Por último, en cuanto a las disposiciones comunes que tiene el reglamento, hay 10 días para subsanación de los errores, la certificación de las actas, y por eso me refería a lo del secretario, puede hacerse por el secretario siempre que el secretario esté inscrito. Pues, de ahí que no solo el hermano mayor, sino el hermano mayor y secretario inscrito, para que pueda el secretario certificar las actas y así no tengamos que ir a obispado a que sea la área eclesiástica la que se certifique dicha acta. Y por último, el tema de lo que antes denominaba la fe de vida. Es lo único que no nos va a costar dinero, porque no es lo único que no hay que hacer por vía notarial, sino cada 2 años, ya si entráis en la página del ministerio ya está habilitada una casilla que es para esa declaración de funcionamiento de la hermandad, que cada 2 años pues hay que remitir al registro. Y recordar que el plazo, como dije antes, terminaba en 2017, con lo cual pues cuanto antes cumplamos nos evitamos que empiecen a mover el tema de a ver quién está y quién no está y tengamos algún disgusto. Terminado este inciso, llegamos a lo que es el futuro, es decir, a la revisión que se está llevando a cabo del Estatuto Base. Ya hemos visto algunos de los planteamientos en esas aclaraciones que he realizado de la normativa. Hemos de tener en cuenta que lo que manejamos actualmente es un borrador, un proyecto. Lo digo porque, lógicamente, quien tiene la última palabra para la aprobación de esas modificaciones es el obispo, con sus órganos consultivos correspondientes. Es decir, de lo que aquí hablemos, estamos hablando de lo que es el proyecto, que nadie vaya a dar por hecho que es norma, porque todavía no está aprobado. Pero bueno, aunque no esté aprobado, pues queremos comentarlo un poco con todas las hermandades, el camino que se está siguiendo. Y como decía antes, las modificaciones en ningún caso van a ser espectaculares, porque lo que se ha solicitado, sobre todo, son temas de plazo y temas de cabildo. Vamos a ver entonces esas líneas que nos hemos impuesto de revisión, que sería la siguiente. Os seguir un poco lo que es el orden del estatuto. En primer lugar, buscar una mayor implicación de los directores espirituales en la vida de la hermandad. El tema de la formación es base. Y estamos viendo que cuando un director espiritual se implica en la cofradía de hermandad, pues las cosas funcionan mucho mejor. Esto quizás no vaya a tener un reflejo en el articulado, pero sí un reflejo en el espíritu, que ya se lo hemos trasladado incluso a don Rafael. La necesidad de que haya una implicación del director espiritual, no ya desde un punto de vista normativo, sino desde un punto de vista de conducción en el camino de la fe. Segundo, excluir, y así se propone que se haga, excluir del estatuto e incluso del reglamento del régimen interior cuestiones estéticas, cuestiones de horario, cuestiones de itinerario. Todo eso va a quedar fuera, tanto del estatuto como del reglamento del régimen interior. Son cuestiones que hay que dejar a cada junta de gobierno de cada momento. Y en cuanto a itinerarios y horarios, hay que dejar a la coordinación con el consejo local, que tiene sus competencias y que, bueno, es lo que tenemos que ver. Lo importante es el culto que celebramos y la manifestación de fe que se realiza con nuestro culto externo. Lo importante es que estamos evangelizando en ese momento, como decía, a todos esos hermanos y a toda esa feligresía, a todas esas personas que se acercan, que estamos evangelizando. No lo importante es a qué hora salimos o por qué calle corremos. Eso es absolutamente secundario. El día sí. El día exclusivamente en el reglamento del régimen interno, no en el estatuto. Vemos
está dando en la calle de que, bueno, de que la gente está más interesada ahora en qué banda se lleva, o que tenemos que dar esa imagen de que todo eso es absolutamente secundario, y vamos a empezar por excluirlo todo de lo que son nuestras normas básicas. Tercero, incluir en el estatuto, en los estatutos particulares, un régimen de infracciones y sanciones, así como el procedimiento a seguir. Que no sea la referencia genérica que en todos consta artículo 316 del Código de Derecho Canónico. ¿Por qué? Pues aunque parezca que pueda ser una cosa más punitiva, no, es totalmente lo contrario. El hecho de incluir el régimen de infracciones, sanciones y el procedimiento es para garantía del hermano, que sabe que cualquier problema que pueda tener dentro de la hermandad va a estar encauzado, y que sepa cómo va a estar encauzado. Lo que se busca es, como digo, la garantía del derecho del hermano. Y así, como punto cuarto, llegamos al aspecto que hemos ya comentado como fundamental, que es el tema de los cabildos. Sobre ello se va a elevar al obispo las siguientes consideraciones. Una, recortar los plazos de exhibición de censo y de presentación de candidaturas. Pues ha demostrado que no son necesarios 10 días para ello. La mayor parte, todos tenemos experiencia en la junta de mesa, pues esperando para nada en la casa de hermandad. Entonces se van a recortar esos plazos. Incluir, como ya hemos visto, los ruegos y preguntas dentro del contenido mínimo imprescindible de los cabildos ordinarios. Se han recibido solicitudes para la modificación de la fecha de los cabildos ordinarios, pero entendemos que eso no es posible realizarlo por distintos motivos. Por ejemplo, la aprobación de cuentas y de presupuestos son anuales. Viene así recogido que desde el 1 de enero al 31 de diciembre. No vamos a hacer una aprobación en julio o en septiembre. Tiene que ser lo más próximo posible al inicio del uso presupuestario, que, como digo, viene establecido del 1 de enero al 31 de diciembre. Y en cuanto a los quórums de los mismos, si bien se va a mantener lo que es el tema de los cabildos ordinarios, va a ser posible realizarlos, en caso de que no se consiga exclusivamente los ordinarios, el quórum teniendo un carácter informativo de esos elementos necesarios que hay que remitir al secretariado, como es la memoria o como es la contabilidad. Aclarar también que la fecha para tener en cuenta la edad, el tiempo de pertenencia de un hermano para un cabildo va a ser la de la celebración del cabildo, no la de apertura del proceso. Puede parecer que una tontería, pero es que también se nos han dado preguntas y cuestiones de a qué día hay que contabilizar la edad o la pertenencia de un hermano. Bueno, pues ya va a quedar clara que es a las fechas de celebración del cabildo. Son 2 meses de diferencia, pues bueno, 2 meses puede ser varios hermanos los que tengan ese derecho y no los vamos a excluir. Aclarar, como hemos visto anteriormente, que para poder dispensar el requisito de estar confirmado, ha de tratarse de una persona practicante que esté realizando la catequesis. Reducir el número máximo de integrantes de la Junta de Gobierno. Pues nos vemos en el día a día de hermandades con que hay hermandades que no, hay otras que tienen muchas dificultades para presentar una candidatura cuando en su estatuto viene que tienen que ser 14 o 15 los miembros de la Junta de Gobierno. Pues para evitar esas dificultades y para evitar también lo que todos conocemos que se suele producir, que son las personas de relleno, y sabéis a lo que me refiero, pues se va a reducir el número máximo de personas. El número, habrá oficiales, hermanos colaboradores, lo que queramos, pero el número máximo de personas pertenecientes. ¿Se sabe cuánto la...? En principio se va a proponer 10. Pero 10 es el mínimo actual. ¿Qué? 10 es el mínimo actual. Pues que va a ser el máximo. Pero ¿Y el mínimo no se va a rebajar? o sea, para una hermandad, por ejemplo, como la mía, que somos 100 hermanos, el 10% de los hermanos tienen que ser miembros de junta. Es que- Una barbaridad.
hemos de tener en cuenta que son 6 miembros. Sí, es que yo, a ver, yo en mi circunstancia de la hermandad, a mí con la junta de mesa me basta. Pero es que el estatuto también está. Sí, yo lo sé. como A obligatorio. ver, yo lo sé, pero estamos hablando de sí, pero es que es una barbaridad que para una hermandad de 100 hermanos, que yo no creo que la mía sea la única, un 10% de los hermanos que sean miembros de junta es una barbaridad. Ujú. Es que es más, hay más miembros en la junta que quórum de hermanos para el cabildo. Para el cabildo. O sea, Pero como un 10% No, miembro de va por número. vamos a ver, si mi hermandad, por ejemplo, la tuya a lo mejor no, pero si la hermandad, por ejemplo, la... 50 miembros de junta. Si yo, por ejemplo, tengo mi hermandad, que son 100 hermanos, a lo grueso, el 10% de mis hermanos son miembros de junta. En mi caso, estoy hablando de mi caso personal. Es que... No sé, vamos, que es la circunstancia de mi hermandad que no creo que la mía sea la única. Aquí en Cádiz seguramente, por desfortuna no, pero en pueblo seguramente sí, porque sobre todo hermandades pequeñas, de hermandades de gloria, que a mí me parece una barbaridad, pero bueno. Bueno, que se puede ver, ¿verdad? Que todo es. Es que fíjate, nada más el hecho del cabildo, o sea que yo nada más yo en una reunión de la Junta de Gobierno, yo voy ya a hacer cabildo. Gracias a Dios, no, gracias a Dios me cumple el 25%, y en mi opinión, por ejemplo, en mi cabildo de elecciones, pues vino prácticamente el 50% de los hermanos, pero claro que somos 50, ¿sabes? Estoy hablando de 100 en censo electoral, o estoy hablando de 100... Hermano. Estudiar. Yo creo que ahí lo idóneo sería por internet. Yo que no, cuando llegó el momento de mandar la modificación yo no estaba. Pero yo creo que el ideal sería por intervalos. Es decir, de 0 a 200 hermanos por cuánto número de miembros de junta. Vamos, mi idea. Eso en un estatuto base plantea problemas con todo lo que sea porcentaje, qué porcentaje tiene, qué porcentaje no tiene. No, pero por ejemplo en un intervalo. Pero quizás lo que puede hacer es revisar ese número máximo. Eso te varía todos los años, entonces. Como varía el curso, Un mínimo de intervalo. como varía el curso. Se te dan de hasta 50 hermanos, 15 años. Navidad y otro que tenía. Pero de cuenta que hemos de 4 años, ¿no? Cada vez una base. Está en la Junta. Pero que después, aparte de la Junta, podemos tener oficialía, podemos tener comisiones, lo que sea, que tan importante no debe ser ser miembro de la Junta como participar en la vida de la Junta. Pero esa gente lo que pasa es que no va a poder participar en la Junta de Gobierno. Pero bueno, no va a poder participar en todo el voto nada más. De la Junta. Bueno, no, con voz, pero sin voto, que hay una oficialía, la Junta en particular, lo que sea, puede participar. El problema para que participe ese oficial, participe en la Junta exclusivamente con voto, pero sin voto. Es decir, claro que hay que quitar un poquillo la importancia de estar como miembro de la Junta, es decir, que lo importante es estar y trabajar, no ser miembro de la Junta. Hay veces que ese que no va a ser miembro de la Junta no trabaja más que el que va a ser miembro de la Junta. Que cubren las áreas, y a partir de ahí implicar a los hermanos sin necesidad de ser miembro de la Junta para que estén desarrollando sus actividades profesionales. Precisamente por ese problema que nos comentaba de buscar miembros de la Junta, otro detalle que se solicitó y que se va a incluir la posibilidad de que se sea miembro de una Junta de Gobierno de Hermandad de Penitencia y de una Junta de Gobierno de Hermandad de Gloria. Nunca de la Junta de Gobierno de Corporaciones Democráticas y siempre, por supuesto, nunca siendo hermano mayor, pero sí miembro de Junta en una. Eso es mi tema. Es propuesta. Claro, aquí ¿quién tiene que decidir? El obispo y el consejo asesor. Son propuestas que hemos recibido, 383 propuestas que se recibieron, que se van a elevar como por nuestra parte.
parte. Lo que se ha eliminado es aquello, como dije antes, que no era posible. Todo lo que sea posible, todo lo que se ha propuesto es posible y se ve que puede ser razonable, pues ¿por qué no? Aclarar, como también hemos comentado, el voto por correo y, por último, ajustar los plazos en los cabildos de elecciones, siguen respetando al máximo el derecho de recurso. No se ha estimado apropiado eliminar el cabildo en el caso de presentación de una sola candidatura, pues ello implica abolir el derecho de los hermanos a manifestar su opinión sobre dicha candidatura. Y la segunda vuelta, que eso sí lo planteamos nosotros, eliminar la segunda vuelta en caso de que en una primera no se llegara a quórum. Porque si hay una sola candidatura, incluso los mismos hermanos están desmotivados para votar muchas veces. Y nos vemos en la tesitura de tener que plantear una segunda vuelta. Y eso supone un gasto, y un esfuerzo, y más tiempo. ¿Eso no se ha planteado, eliminar la segunda vuelta en caso de una sola candidatura? No, se ha visto en mantenerlo en todos los casos para el tema de, pero bueno, en esa segunda vuelta sí es algo que podría verse. Está planteado ahora mismo. Yo, en la idea que tengo es que se mantiene el foro por ese tema. Nosotros planteamos eliminar la segunda vuelta. Hay una sola candidatura, se hacen cabildo de elecciones y salen por lo que salga. Pues, lo miramos y confirmamos y ya lo tratamos. Como veis, ¿Quién va a vigilar de que esos cabildos se hagan perfectamente? bien. No como sabemos ahora. Ese es un tema que se ha puesto de manifiesto muy recientemente después de que ya estuviera hecho el estudio y que actualmente tenemos en estudio, en cartera. Se viene observando en algunos casos la necesidad de designar una persona, bien por el secretariado, bien, lo más seguro, por parte de los consejos locales, que esté presente en el desarrollo total del cabildo de elecciones. No ya el día de la votación, sino que esté presente desde el momento en el que se aprueba el censo definitivo. Para evitar que, teniendo en cuenta que la Junta de Mesa es la que coordina el cabildo, pues evitar que pueda surgir cualquier problema. Lo ideal sería que el proceso de elecciones no lo llevara a cabo, no lo supervisara la Junta de Mesa, sino una especie de comité electoral. Pero bueno, lo que nos está comentando Inma, si en muchos casos hay problemas para completar la candidatura, imaginaos si además de completar la candidatura hay que completar un comité o una comisión electoral que sea la que se encargue del proceso de elecciones. Eso es inviable en un porcentaje alto de nuestra hermandad. El tema del supervisor del proceso electoral, como ya os digo, es un tema que se nos ha planteado recientemente y que está en estudio. Pero claro, ahí necesitamos la implicación de los consejos locales. Es decir, esa persona que el consejo local designa para un cabildo, que sepa que no va a ser ir el día X de 6 a 9, sino que va a ir a la reunión de aprobación definitiva del censo, a la reunión de la aprobación de candidatura, a todas las reuniones que se vayan teniendo por la Junta de Mesa durante todo el proceso. De ahí está el estudio. Tú sabes que hace unos 10 o 12 años, la Junta de Mesa, que es la que tiene toda la potestad, cogía la documentación, la revisaba, y tú sabes que se mandaba antiguamente aquí al Consejo. Y se volvía a revisar, y si había algún fallo, alguna cosa que la Junta de Mesa te había dicho que era correcta, pero después se visualizaba aquí y no era correcta, tú sabes que antes se devolvía nuevamente a la cofradía. Eso se dejó de hacer y punto. Pero antes las cofradías mandaban aquí toda la documentación, se revisaba y se decía, mira, te falta de esto te falta lo otro. Eso se hacía antes aquí y se cortó. Bien, pues esa actuación se puede hacer ahora por parte de ese delegado que esté en el proceso de cabildo. ¿Y ese delegado qué papel tiene en el sentido de decisorio o no
Es decir, ¿o va a seguir dependiendo del director espiritual o qué Va a hacer función? un papel ¿De observador? de supervisor. Observador. Es decir, cualquier cosa, cualquier problema que surja en el proceso, tendrá que comunicarlo con los cauces oportunos al secretariado, y será bien el director del secretariado, bien el delegado episcopal el que tome la resolución oportuna. Él no va a tener un carácter decisorio, sino que allí está como delegado para ver, y si se produce algún incumplimiento, se produce algún problema, poder transmitirlo, poder dar fe de que eso ha pasado. Volviendo al caso de la sola candidatura. Si hay una sola candidatura, no se puede, por el motivo por el cual no se puede suprimir el cabildo. Porque puedo darle voz a los hermanos. Efectivamente. Si se comunica a los hermanos que hay una sola candidatura, si alguien tiene en contra de lo que lo diga. No, sino es que haga lo contrario, por ejemplo. Que si algún hermano tiene algo, en fin, al respecto, que lo diga, entonces se celebra el cabildo. Pero es que ese cauce no existe. El cauce no existe, el cauce es con su voto. El cauce de la hora de expresarse. Pablo, Sí, yo, siguiendo un poco con el asunto este, bueno, me parece que no es adecuado, si somos una hermandad y somos una familia, y de esa familia solo hay una persona que da el paso al frente, yo entiendo que debería ser automáticamente el hermano mayor, someterle a esa votación en blanco. No sé si eso va a conllevar, porque no ha pasado nunca hasta ahora, por muchos votos en blanco que saque, con que saques uno, entiendo, a tu favor, ya eres hermano mayor. ¿Sí ha pasado? ¿Hay un caso de que no Sí, sea...? ha habido casos en el que con una sola candidatura ha habido más votos en blanco que votos a favor de la candidatura. No, pero eso sigue siendo... No, ha habido que repetirlo. Hasta ahora no. Esa Fernando sí. No sé si habla unos porcentajes de voto en blanco, a partir de un X porcentaje de voto en blanco no va a tener validez, o no sé... No, el porcentaje de votos en blanco va a determinar la mayoría. Claro. Va a venir determinado por la mayoría. Si hay más votos en El voto en blanco, blanco se tiene que cuenta con el repetir. resto de la mayoría, que Claro. cuenta el voto nulo. No, el voto en blanco, si es mayor, se tiene que repetir el proceso. Ya ha pasado. Es decir, quizás no lo veamos solo desde nuestra perspectiva de que no abrimos más el espectro en pueblos pequeños. Es decir, aquí es una norma que viene dirigida para toda la diócesis, no para Se puede que se presente una candidatura y sea que 10 votos a favor y 200 en contra. Venga. Y Rafael, tengo una pregunta, ¿se puede esa miembro de junta a la vez de una hermandad de gloria? Yo creo que Una candidatura y salen 10 votos en esa candidatura y 200 hermanos que no. ¿Qué hace? No, porque si En ese caso, ¿qué hace? yo no tiene uno derecho tiene mayoría porque la Junta 50% puede a la ser un penitencia poquito, y por 50% a la gloria. Retrasado que dicen, Y pues yo ya creo que es un tiene atraso para la y dice 10 hermanos lo votaron, yo lo hice el resto lo la desfavorecida. Ha venido Pero una entiendo que te digo, solicitado ¿cómo te va a pasar? desde la hermandad de En ese Gloria. caso, ¿qué hace? Porque a lo mejor menos que tener el 50% de esa persona y no tener ninguno. ¿Cómo resuelves tú ese caso? Porque sea miembro de una junta de penitencia. Es que ahí lo que yo digo, lo que he dicho yo antes de la gente, de los miembros de una junta de gobierno, es que prefiero tener a 5 te lo estoy diciendo por decir un número, que no a tener a 4,5. O a 9,5. Porque yo para qué quiero la mitad de una persona, porque yo, mi hermana, por ejemplo, en Cuaresma tiene acto. Si está en una hermandad de penitencia, yo esa persona ya no puedo cantar. Ahí no, ya dependerá de la persona Claro, que pero es que yo compatible o no. creo que ahí se perjudica más a la hermandad de gloria que a la hermandad de penitencia. Oye, ya te digo. Desde mi punto de vista. Que ha venido precisamente de la hermandad de gloria. Sí, volviendo a la figura esta nueva, ¿no?, del delegado de los cabildos, ¿será obligatorio para todos los cabildos o solo los que se crea mejor que vaya de dos candidaturas o para todos? Porque, como digo, es un tema que está en estudio. Es Sí, decir, sí, pero ¿cuál es la claro, ¿cuál es la pero visión? En principio, la idea de ser posible llevarla a cabo, eso lo tenemos que coordinar y ver la opinión de los consejos locales. De ser llevarla a cabo sería para todos los cabildos, porque es que si no se da para todos los cabildos de elecciones, ¿quién elige? ¿Y qué pasa? Que al cabildo de elecciones de esta hermandad ya la señalamos con... No, simplemente es una figura que no
no es ningún comisario, ni nada por el estilo, es simplemente una persona que está allí para ver que se cumple con objetividad la normativa. Hablando de comisario, ¿se va a revisar algo en esa figura? ¿Y en esas asociaciones cuando haya que intervenir una norma? Es que ahí que va a revisar, Ignacio. Es decir, la figura del comisario está muy centralizada, es decir, Los comisariados ya hemos visto el efecto que tienen muchas veces y después las urgencias por tenerlo todo arreglado antes de una Semana Santa. Cuando a lo mejor se nombra un comisariado para 2 años, pero después queremos en 3 meses antes de Semana Santa tenerlo arreglado para que la demanda pueda salir a la calle. Al final no se ha solucionado nada. Por lo menos es que han hecho buenas a las juntas gestionales antiguas. Por lo menos las juntas gestionales antiguas podían desarrollar una vida normal dentro de la hermandad, la podía poner en la calle y se podía formar una junta de gobierno ya con tiempo y con preparación. Ahora con un comisariado viene la puya, hay que sacar la hermandad a la calle sí o sí para evitar males mayores. Tenemos a las hermandades completamente paradas, que en el aspecto económico para muchas de ellas es después un handicap. Y yo creo que eso es lo menos que puedan desarrollar una vida interna, incluso externa, con cierta normalidad. yo te diría, el tema de la bulla o no bulla ya es cuestión de cada comisario, el ver las circunstancias de una hermandad y por supuesto voy a estar haciendo un tipo de valoración. Lo que sí te puedo decir, si eso lo he comentado, que si tú permites que un comisario pueda, hablando de ya no sacar la hermandad a la calle, va a tener comisarios eternos en algunos sitios. Pero para eso estaréis ustedes y los directores espirituales, eso no, Rafa. Para eso estará el secretariado, el director espiritual y demás, para poner los plazos y las cosas. Yo creo que no se me haría mejor la hermandad. ¿Por qué hay que poner la hermandad en manos de un extraño si la hermandad hay gente competente? Bueno, si una hermandad da lugar primero, sí me gustaría dejarlo claro y al fondo tenemos a nuestro hermano Paco Peteño que tanto ha tenido, dejar claro que lo último que desea el secretariado es nombrar un comisario. Lo último, por lo que eso supone de intervención de la hermandad, por lo que eso supone de tener que buscar las personas y por los problemas que da. Lo último, siempre se intenta solucionarlo a nivel interno. Cuando se nombra un comisario es porque no hay posibilidad de solucionar a nivel El interno. problema es que cuando hay dos candidaturas y una está frente a la otra y no, deja eso por la parte y en la cofradía que hay 900.000 hermanos, habrá 5 personas o 4 personas competentes para O hay 150 hermanos, o hay 150 hermanos. O tienes que designar y señalar a un hermano. Siempre hay un hermano, no es un extraño. Pero bueno, la figura, como digo, es una figura de derecho canónico. Es que hasta la palabra fue Comisario. estamos en otro tiempo. A lo que hay que cambiarle el título, lo que hay que cambiarle, ¿no? La figura. El título es para ser más bonito. Como veis, lo que se va a revisar, lo que está en revisión, pues son aspectos no nada espectaculares, sino los que se han solicitado por la hermandad. No se va más allá. A mí siempre, en esto de la revisión de las normas, siempre me gusta terminar con que, bueno, todo esto de la normativa, del reglamento, del estatuto, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que se contiene en el artículo 1 del estatuto base, que ese sí que no va a ser modificado. Lo más importante es que nuestras hermandades y cofradías sean y sigan siendo los vehículos maravillosos que nos pone el espíritu para buscar el fomento de una vida más perfecta de nuestros hermanos, para ejercer la caridad y para ejercer el culto a Dios, a la Virgen y a los santos. Cada vez que emprendemos una acción, que realicemos una memoria, que busquemos una acción de cualquier tipo, que tengamos en cuenta lo primero, este artículo 1. Si vamos a cumplir, si estamos cumpliendo con esos 3 objetivos, que es lo importante. Una vez que veamos que es bueno lo que estamos haciendo, ya nos preocupamos de lo demás. Pero lo importante y lo que tenemos que transmitir como importante a nuestros hermanos es este artículo.
Pues yo... ¿A cuándo se prevé, Rafael, de que eso se lleve a efecto? Puede durar un año o dos, ¿no? En este curso queremos que quede aprobado e incluso presentado en la Asamblea. ¿De acuerdo? De las modificaciones o posibles modificaciones que se hayan presentado por las hermandades, ¿en qué grado han sido aceptadas o asumidas en esa modificación o revisión? Creo que ha sido un 67%. Porque creo que hay hermandades, sobre todo algunas que están presentes, que han hecho esa aportación y bueno, pues saber esas cuáles han sido esas modificaciones que han podido ser. ¿Se han servido para algo? ¿Han servido o han tenido cabida dentro de esa modificación? Un 67%. 67%. 76,36 periódicos. Y que no han logrado esas modificaciones, han servido. Sí, la mayoría, como digo, lo que ocurre es que se puede pensar, bueno, lo que ha contado ahora Rafael son pocas modificaciones, pero es que lo que se ha presentado va en ese sentido, es decir, que como he dicho antes, de las 83, 60 y tantas van a los plazos de los cabildos, y eso sí van a revisado y se van a modificar, porque bueno, el día a día ha dado lugar a ver que si se atenía uno al pie de la letra de los plazos, con que hubiera recursos ya no llegaba más día de la votación. Entonces, claro, que hay cosas que no se han incluido, sí, pero es que la mayor parte de las que se han presentado son sobre el tema cabildo y plazo. Lo que exponía en tu primera parte, es decir, los temas más puntuales que ocurren en la vida diaria, digamos, de la hermandad. ¿Y esas modificaciones que tú has hablado son con respecto al estatuto base para hermandades o se va a contemplar también esa modificación al resto del estatuto base, consejo? Actualmente el que se ha revisado es el estatuto base para hermandades. Ahora se va a abrir también un periodo de consulta exclusivamente con los consejos locales para la revisión del estatuto de los consejos locales. O que se abra un periodo de consulta solo con los consejos locales no quiere decir que las hermandades no puedan hacer aportaciones, sino que esas aportaciones se harán por medio de los consejos locales. Ya cada consejo local de cada localidad buscará la fórmula para plantear la opinión de las hermandades, pero será el consejo o la permanente del consejo local, yo ahí que no me meto en cómo quiera actuar cada uno, el que nos remita al secretariado las propuestas sobre el estatuto de los consejos locales. Comentaba la eliminación de temas como itinerarios, horarios y demás. Se habla también en las dos normas de CESAMA, tanto en el régimen interno como en el reglamento de régimen interno, ¿no? En los dos, ¿no? Sí. Aparte de eso, también se ha visto que había normas de algunas hermandades que encapsulaban mucho, es decir, decían la marcha con la que tenía que salir un paso, la cuadrilla que tenía que forzosamente portar a un paso. Todos esos elementos también se van a eliminar. Todo lo que sean elementos estéticos tiene que llevar el paso del Señor música de cornetas y tambores. Bueno, pero lo importante es que el tipo de música que lleva deja que cada junta decida y no le demos mayor importancia a eso. No va a tener cabida ese tipo de cosas ni en el estatuto ni en el reglamento. Ni en el reglamento. Vale. Vamos a dejar ahí que son las normas básicas lo importante. No donde se tiene que sentar el hermano mayor en la función principal en el banco de la izquierda, que no estoy diciendo cosas que me inventen, estoy diciendo cosas que estoy revisando. Y si mañana el párroco quita el banco de la izquierda, ¿qué hacemos? ¿Lo damos de pie? ¿O modificamos el reglamento? Sí, si una hermandad, por ejemplo, tiene una cuadrilla de hermanos, porque la engloba dentro de su régimen interno como forma parte de su organización, eso sí estaría, ¿no? Es decir, que el hecho de exigir, digamos, la verdad que la cuadrilla sea de hermanos, bueno... No, que exija que porte sus pasos una cuadrilla de hermanos porque la tiene regulada dentro de un régimen interno. Esto, el hecho de... La tiene regulada porque se exige en el reglamento de régimen interno que la cuadrilla sea de hermanos. Bueno,
puede interpretarse como una norma genérica de que toda persona que participe en la estación de penitencia sea hermana. Todo artículo, yo lo tenemos regulado. ¿Sí? Pero ya digo, lo que se va a intentar es evitar esas otras cuestiones que muchas veces son en un problema puntual que se produce. Hoy hemos tenido un problema con la vestimenta, el túnico que se le pone al Cristo, y para que no vuelva a subir ese problema vamos a dictar una norma general. No, usted soluciona el problema, pero no me dicta una norma general para una cosa puntual. Y es la al principio de parte de distinciones y demás, Sí. que tiene que ser aprobado por el delegado episcopal o por el obispo. Distinciones a hermanos de la cofradía, no hay extraños, sino el propio hermano también tiene que ser aprobado. Esas son internas. Esas son distinciones internas. Que no tiene por qué ser aprobado. A personas externas o entidades externas. Entidades, totalmente. Y los hermanamientos. Los hermanamientos. Verá, lo del tema del hermanamiento con hermandades de otras diócesis no es tampoco ningún capricho. Se nos ha dado el caso en la diócesis de que se anunció un hermanamiento con una hermandad de otra diócesis y ver que esa hermandad, bueno, pues estaba en un proceso bastante crudo. De ahí que tenga que ser el obispo de Cádiz, el que hable con el obispo de Cuenca, y vean si ese hermanamiento tiene algún problema con Pablo. Y no, simplemente iba a decir que al hilo de todo esto que hemos hablado de la salida y demás, entiendo que no es a partir de ahora, sino que las cofradías que tienen contempladas actualmente en su estatuto o reglamento cuestiones de ese tipo lo van a tener que eliminar, ¿no? Claro, en el momento en el que exista una norma superior que lo recoja, o lo tienen que eliminar o simplemente se tendrán por no puesto. Esto es el principio general del derecho, es decir, en el momento en el que una norma superior regula un tema, no es que haya que eliminarlo, sino que como hay una norma superior, eso que está puesto pues no tiene valor jurídico. Pues muchísimas gracias a todos.